modalidades de configuración que yo tengo dentro del mismo. Cuando el router inicia o ustedes se conectan por primera vez a él, llega a lo que se llama a la modalidad de user exec, de usuario. Aquí no se puede hacer prácticamente nada. Quizás ver algunas estadísticas. Pero lo importante de esta modalidad es que me permite entonces llegar a mi modo privilegiado, que se llega escribiendo la palabra enable, que es ya la modalidad donde yo sí puedo afectar la configuración del equipo y ver la información que está configurada en el equipo. Importante, miren que el cursor del user exec era el signo más que. Cuando yo estoy ya en el modo privilegiado, mi cursor cambia a un signo de número. Apréndanse esto para que sepan, cuando estén configurando el equipo, en qué modalidad de configuración está. La otra modalidad que nos falta es lo que se llama Global Configuration o configuración global, que es donde yo voy a introducir los cambios en mi configuración. Ahora, ¿cómo yo llego a mi Global Configuration o configuración global? En esencia se van a utilizar tres. Yo tengo el Configure Memory, que ven aquí. Tengo el Configure Network y tengo el Configure Terminal. Cada uno de estos va a afectar diferentes archivos de configuración en el equipo. Si yo uso Configuration Terminal, yo estoy afectando el archivo que se llama Running Config. ¿Se acuerdan que yo tengo el Startup Config que está en el NVRAM, que cuando el router inicia busca este archivo, lo descomprime a memoria y se convierte en el Running Configuration? Entonces cuando yo pongo Configuration Terminal, ya aquí yo voy a afectar la configuración que está corriendo en memoria. Si yo utilizo Configuration Network, yo voy a afectar el archivo de configuración que yo tenga en algún servidor de TFTP. Y por último tengo Configuration Memory, que voy a afectar el archivo de configuración que está en el NVRAM o mi Startup Configuration. Ahora bien, importante, si yo uso Configuration Terminal, yo voy a afectar el archivo que yo tengo en memoria directamente y los cambios van a ocurrir de una vez. Ahora, si yo configuro Configuration Network o Configuration Memory, esos cambios que yo estoy efectuando en mi archivo de configuración van a ser merged, van a ser unidos a mi Running Configuration. ¿Ok? En esencia, preocúpense que ustedes mayormente van a configurar lo que es el terminal, que es el archivo que yo tengo en la memoria. ¿Ok? Antes de empezar la configuración, yo hice varias cosas que quizás se preguntaron cómo lo hice, que es en cuanto a la ayuda del equipo. Primero, yo puedo escribir parte de los comandos para que el router entienda un comando. Yo no tengo que escribirlo entero, siempre y cuando las cantidades de letras que yo escriba de ese comando no choquen o no sean iguales a otro comando que sea igual. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo escribí enable? Si yo pongo en, le doy a enter, funciona. Yo también puedo poner en y le doy a tab. La tecla de tab me completa cualquier comando siempre y cuando no haya otro comando que tenga esa misma cantidad de letras, que no debe haber un comando o no, el router no debe tener una confusión en que haya más de un comando con la cantidad de letras que yo haya escrito en el momento. Por ejemplo, si yo pongo CL y le doy a tab, vamos a entrar a Privilege Exec para que vean el ejemplo. Si yo pongo CL y le doy a tab, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay dos comandos que empiezan con CL. Entonces el router no sabe a cuál de los dos comandos yo quiero ejecutar. Entonces yo tengo que escribir suficiente del comando, primero para que el router lo entienda y para que el router me complete ese comando. ¿Vieron ahí que también usé el signo de pregunta? El signo de pregunta me da la opción de averiguar qué yo puedo hacer
en esa modalidad donde yo esté. ¿Qué comandos puedo utilizar? ¿De qué manera yo completo un comando? Vamos a ver el comando de reloj, por ejemplo. Si lo doy a tab, mire cómo me completa. Ahora no me sé el comando. ¿Qué hago? Bueno, le doy el signo de pregunta y el signo de pregunta me va a ir diciendo la sintaxis que yo debo ir llenando para completar el comando y poderlo ejecutar. Entonces me dice que yo tengo que escribir set, que es poner la hora y la fecha. Le doy al signo de pregunta, me dice, bueno, ahora yo tengo que poner la hora, minutos y segundos en ese formato. Vamos a decir que son las 10 con 0 segundos. Le doy el espacio, signo de pregunta, me dice ¿qué pongo ahora? Bueno, ahora pongo el día del mes. Vamos a poner 1, signo de pregunta, ¿qué mes? En inglés, January, enero, el año 2010, espacio, signo de pregunta, me dice ya terminé. ¿Cómo yo sé que terminé? Cada vez que ustedes ven SCR al final, SCR les va a decir a ustedes que ya hay suficiente del comando para poder ejecutarlo y el router lo entienda. Ya yo no puedo seguir poniendo más opciones aquí tampoco, no me aparece nada. Pero hay momentos donde le va a aparecer otras opciones del comando que están escribiendo y el CR, que al igual va a decir tengo suficiente para ejecutar, pero hay otras porciones del comando que yo puedo seguir introduciendo si lo quiero hacer más específico. Si yo le doy a enter, ya ven cómo ese cambio automáticamente afecta a mi equipo. Si yo hago show clock, les voy a enseñar varios show. Show es el comando que ustedes van a utilizar para ver las diferentes configuraciones dentro del equipo. Como ven ahí ya, miren la fecha, enero 1, 2010, 10 de la noche. En cuanto a la ayuda también hay una cosa que se llama el history, que es la historia. Entonces el router va guardando los comandos que yo voy ejecutando. Por defecto creo que guarda 10, pero pueden cambiar el número. Si ustedes se fijan, si yo lo doy hacia arriba, mire cómo él me va enseñando los comandos que yo fui introduciendo. Yo puedo darle un show history, que me da entonces todos los comandos que yo he ejecutado. Esto se puede cambiar, ustedes pueden configurar esto para que le guarde más de 10 comandos. Vamos a empezar con la configuración del diagrama que teníamos. ¿Cómo yo entro en mi interfaz? Bueno, acuérdense que le dije yo quiero afectar la configuración que yo tengo corriendo en memoria. Config T. ¿Qué quiero configurar ahora? Quiero configurar una interfase. Entonces inter, miren cómo le doy a tab y me llena el comando de interface. Estoy en configuración global. Quiero configurar un IP. Interface, perdón, vamos a llegar a la interfase primero. Interface, yo sé que quiero configurar la Fast Ethernet 00. Ya acabé, miren cómo me sale el CR. Enter, quiero configurar el IP address 192.168.10.1, una máscara de 24. Yo puedo ahora o configurar una subred secundaria, que no entiendo por qué la gente haría esto, o simplemente le doy a enter porque acabé con mi comando. Y ahora uno de los comandos más importantes que se le olvida a la gente es el no shut. Si ustedes configuran cualquier interfase y no ponen no shut, esa interfase se queda abajo. Ok. Entonces vamos a seguir configurándole. Vamos a configurarle ahora la descripción. Bueno, este es mi interfase de internet. Traten de acostumbrarse a llevar un formato de configuración. Que yo, por ejemplo, yo escribo todo en mayúscula. O todo lo que son cosas que yo configuré en mayúscula para cuando yo vea mi archivo de configuración, yo pueda ver rápido los cambios que yo he hecho.